Buenos días muchachos, la clase de hoy continuaremos viendo el tema de enzimas. La clase de ayer nos habíamos quedado viendo estas dos gráficas, ¿verdad? Que decíamos cómo funcionaría más o menos una reacción catalizada y otra sin catalizar. Decíamos que si tuviéramos una gráfica, si graficáramos el mecanismo de acción de las enzimas, donde en el eje de las X colocáramos el tiempo de esa reacción enzimática y en el eje de las Y la cantidad de producto formado, que obviamente lo que veríamos es que cuando en esa reacción participa una enzima, se obtendría una mayor cantidad de producto en menor cantidad de tiempo. Si la comparáramos con una reacción química que sucede pues sin la participación de esa enzima, veríamos que tomaría muchísimo más tiempo la obtención de esa misma cantidad de producto. La clase de hoy vamos a ver lo que es cinética enzimática. Cinética enzimática es una rama del tema de enzimas, el cual se encarga del estudio en sí de la velocidad de la reacción que sucede. ¿Por qué es importante estudiar este tema o este rubro de velocidad en reacciones químicas cuando hablamos de enzimas? Porque de esa manera nosotros podemos determinar cuál es la afinidad que tiene una enzima con el sustrato, o cómo es la eficiencia que tiene esa enzima para transformar ese sustrato a determinado producto, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes que tenemos esta reacción química que puse aquí. En esta reacción el sustrato pues es la molécula de glucosa. La enzima que actúa sobre ella es la hexoquinasa. Luego, el producto o la transformación que realiza la hexoquinasa sobre la glucosa es la adición de un grupo fosfato en el carbono 6. Entonces, el sustrato de esta reacción es la glucosa y el producto sería la glucosa 6-fosfato. La enzima que actúa es la hexoquinasa. Supongan ustedes que tenemos esta reacción que se está llevando a cabo pues en el interior de un organismo vivo, si quieren en el laboratorio. Aquí pues tendríamos esta gráfica que observamos aquí. Si nosotros en el eje de las X graficamos tiempo y en el eje de las Y graficamos concentración, pudiéramos obtener aquí esta gráfica con respecto a la formación de un producto o con respecto a la desaparición de un sustrato. En un inicio, por ejemplo, cuando nosotros queremos transformar esta glucosa a glucosa 6-fosfato, al inicio de la reacción únicamente tenemos una gran cantidad de sustrato, que sería la glucosa. Por eso en el tiempo cero tenemos una gran concentración de sustrato. Pero conforme va trabajando esta enzima y va sucediendo la reacción química, la transformación de este sustrato hacia este producto, entonces la concentración de sustrato va desapareciendo conforme va avanzando la reacción. Por eso pues tenemos aquí esta línea negra que va disminuyendo y representa la concentración del sustrato. Pero ¿qué sucede con la formación del producto? Pues en el tiempo cero nosotros tenemos cero formación del producto, pero cuando comienza esa reacción química, entonces se va a ir aumentando ese producto que se va a obtener conforme aumenta el tiempo. Por eso tenemos aquí esta gráfica en rosa. Luego, cuando la reacción química alcanza el equilibrio es cuando las concentraciones de producto que se han formado y de sustrato que están desapareciendo, pues básicamente no cambian, sino que siguen siendo las mismas prácticamente. Por eso decimos que entonces la reacción química ha entrado en equilibrio, o se encuentra en equilibrio. Luego, si ustedes se fijan aquí, pues también es lógico pensar que en el inicio de la reacción enzimática, obviamente va a desaparecer una mayor cantidad de sustrato, porque hay más sustrato disponible. Y luego pues va a empezarse a formar una gran cantidad de producto, porque todas las enzimas, las moléculas de enzima que están ahí disponibles, su sitio activo está disponible para poder convertir una molécula de sustrato. Entonces, nosotros pudiéramos tener esta otra gráfica de aquí, en el cual en el eje de las X estamos representando o graficando la característica tiempo de la reacción y en el de las Y la concentración en micromolar del producto que se va a obtener. Recuerden que habíamos hablado que la molaridad es una unidad en la cual se expresa la concentración. Nosotros podemos decir, ay, esta solución está muy concentrada, por ejemplo,
cuando hay una mayor cantidad de soluto sobre el solvente a comparación de otra. Las unidades de concentración pueden ser porcentajes, pueden ser peso-volumen, puede ser molaridad, puede ser molalidad, puede ser normalidad, entre algunas otras, ¿sí? Entonces, nada más para que recuerden que la molaridad es una unidad de concentración. Entonces, en el eje de las Y, si yo grafico la concentración de ese producto y en el eje de las X el tiempo de una reacción enzimática, yo pudiera obtener esta forma, ¿verdad? Esa gráfica. Luego, en el inicio de la reacción, más o menos lo que abarca desde aquí hasta abajo, nosotros podemos observar que esta línea sigue como una tendencia de línea recta, pero llega un momento en el que la cantidad de producto que se está formando pues disminuye esa velocidad de formación, digámoslo así, y por eso pues se ralentiza esa velocidad y se va generando pues como que esta parábola, ¿no? Entonces, a esta velocidad con la cual se va a empezar a sintetizar ese producto se le conoce como como V0, que es la velocidad inicial de la reacción. Pero luego, después de que nosotros podemos pasar este segmento de la gráfica en la cual pues hay un comportamiento parecido al de una línea recta, esa velocidad de la reacción ya no es velocidad inicial, sino que es VT, que es una velocidad pues en cualquier tiempo que está sucediendo esa reacción enzimática. Luego, cuando ya no se aumenta o ya no hay mayor concentración de producto que se está formando, entonces es cuando se dice que la reacción química de la enzima ha alcanzado el equilibrio, cuando ya no se forma una mayor cantidad de producto. Si se fijan, pues aquí se va a formar como una línea asíntota, la cual pues ya no va a alcanzar esa concentración de producto, sino que se va a ir recta y ya no va a aumentar. Y aquí ya es cuando decimos que la reacción alcanzó el equilibrio. Entonces, nosotros tenemos dos velocidades dentro de estas reacciones enzimáticas, que es la velocidad inicial, la velocidad con la cual se está formando el producto cuando tienen como una tendencia de graficar una línea recta, y una velocidad en cualquier tiempo que suceda de la reacción después de la velocidad inicial. Luego, nosotros podemos hacer experimentos en el laboratorio, en el cual podemos colocar concentraciones iniciales de sustratos de diferentes unidades, ¿no? Supongan que en un principio tenemos a lo mejor una concentración de sustrato de 10 micromolar, luego después empezamos la reacción con 20 micromolar, después con 50, y podemos ir aumentando esa concentración del sustrato para ver cómo se va comportando la velocidad inicial de una reacción enzimática determinada. Entonces, podemos obtener esta gráfica que tenemos aquí. En esta gráfica, en el eje de las X, pues vamos a tener la concentración del sustrato en unidades de micromolar. Y en el eje de las Y vamos a tener la velocidad inicial en concentración micromolar por minuto. Aquí nosotros podemos observar que se ha graficado también una parábola, la cual nos está indicando cómo se va modificando el valor de la velocidad inicial de una reacción enzimática dependiendo de la concentración inicial del sustrato. Por ejemplo, vamos a seguir con esta misma reacción que les decía yo ahorita. Supongan que ustedes tienen 10 micromolar de glucosa, micromoles de glucosa, y luego lo someten a que sea transformado ese sustrato por esta enzima que es la hexoquinasa y quieren ver cuánto producto se forma. Si nosotros estamos variando la concentración inicial de esa glucosa, si en un principio tenemos 10 micromolar, luego 20 y luego 50, pues podemos observar que cuando colocamos como concentración inicial los 10 micromolar de glucosa, la velocidad inicial va a tener un valor, que es este puntito que vemos aquí azul. Luego, si yo le aumento a 20 milimolar de glucosa, observo que la velocidad inicial va a ser mayor que cuando tengo 10. Y luego si le pongo 50 micromolar de glucosa, cuando aumento la concentración inicial del sustrato, veo que la velocidad inicial
pues es mayor que a comparación de la de 20 y de la de 10. De esta manera puedo obtener esta gráfica que tengo aquí, ¿sí? Luego, a partir de esta gráfica yo puedo obtener un valor que se llama Km, que significa constante de asociación. Y ahorita la vamos a ver. Cuando hablamos de enzimas, muy comúnmente hablamos también de cinética enzimática, que cinética enzimática es como el movimiento de la reacción química, o sea, los productos, las transformaciones químicas que se están dando en esa reacción. Y dentro del tema de cinética enzimática hay una ecuación que siempre, casi siempre, la vamos a ver, que es la ecuación de Michaelis-Menten. Esa ecuación se llama así, pues por las personas o los científicos que la desarrollaron. Michaelis es el apellido de una de ellas y Menten es el apellido de la otra. Entonces, por eso la ecuación se llama ecuación de Michaelis-Menten. Aquí en este cuadro pues vemos ciertos supuestos y ciertas asunciones, pero de aquí en realidad lo único que nosotros nos tiene que quedar claro es lo siguiente. A partir de esta ecuación de Michaelis-Menten, lo que ellos dedujeron es que la Km, es decir, la constante de asociación, esta que veíamos aquí en esta gráfica, es el valor de la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Es decir, la constante de asociación nosotros la podemos definir como la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de una reacción enzimática. Les digo, siempre que veamos este tema de cinética enzimática y cuando lo vean después en otras clases, casi siempre van a hacer referencia a la ecuación de Michaelis-Menten y casi siempre van a hacer referencia a la constante de asociación. Luego, dentro de la cinética enzimática, como estamos estudiando la velocidad de las reacciones químicas que suceden con determinada enzima y con determinado sustrato, hay parámetros importantes que nosotros debemos definir. Uno de ellos es qué significa Vmax, es la velocidad máxima de la reacción. Es decir, la velocidad que alcanza la reacción cuando sucede de manera más rápida, ¿no? Luego, tenemos Ks, que es otra constante, que se conoce como constante de disociación del complejo enzima-sustrato. Todo esto de cinética enzimática va enfocado al estudio de la afinidad que tiene una enzima con un sustrato, o de la eficiencia que tiene la enzima sobre este sustrato. Entonces, esta constante de disociación Ks nos está indicando un valor de disociación del complejo enzima-sustrato. Un valor elevado de esta constante indica una baja afinidad de la enzima por determinado sustrato. Es decir, si este valor es grande, ¿qué significa? Que hay una disociación grande del complejo enzima-sustrato, es decir, que es fácil que se separen la enzima del sustrato. Entonces, si es fácil que se separe, pues no hay tanta afinidad para que permanezcan juntos. Por eso dice, un valor elevado de esta constante indica baja afinidad. Luego, la Km, que es la constante de afinidad que les venía hablando ahorita, que la definimos como la concentración del sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de una reacción enzimática en específica, pues así lo definimos, es la concentración de sustrato que se requiere para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. La concentración de sustrato en la cual la mitad de los sitios, es decir, es la concentración del sustrato en la cual la mitad de los sitios activos de todas las enzimas que ahí tienen, de todas las moléculas, están ocupados. Y Km significa constante de afinidad. A una mayor constante de afinidad, pues digamos que es una unión más fuerte entre la enzima con su sustrato, y a una menor pues habrá una unión más débil, ¿no? Luego, un valor bajo de Km se relaciona con una elevada afinidad de enzima por sustrato, porque, lo que yo les dije ahorita está al revés, porque lo que nosotros estamos midiendo aquí
es la concentración del sustrato con la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. O sea, si yo alcanzo un valor de km menor, significa que con una menor cantidad de sustrato estoy consiguiendo esa mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque la enzima tiene mucha afinidad con ese sustrato. Si estuviéramos hablando de una enzima que tiene baja afinidad por el sustrato, necesitaríamos una concentración mayor para poder alcanzar la mitad de esa velocidad máxima, por lo tanto km sería mayor. Luego, kcat es una constante que significa constante de transformación. Ese valor nos va a indicar que si ese valor está elevado, indica elevada capacidad de transformación y elevada afinidad aparente, que cuando hay una kcat elevada, la constante de afinidad será baja. Luego, también podemos hablar de otro parámetro que es la eficiencia catalítica. La eficiencia catalítica yo la voy a obtener al momento de dividir la constante de transformación sobre la constante de afinidad. Aquí pues me va a dar un valor únicamente porque es una división entre dos constantes, la de transformación sobre la de afinidad. Un valor elevado supone una elevada capacidad de transformación del sustrato en producto. Esto es muy importante en el momento en que estudiamos las enzimas. Nosotros queremos saber qué eficiencia catalítica tiene esa enzima, es decir, qué capacidad tiene esa enzima, a lo mejor de ello decir, tengo 10 moléculas de sustrato, ¿cuántas moléculas me va a transformar en producto y en cuánto tiempo? Un valor elevado supone una elevada capacidad de transformación de sustrato en producto. Entonces, esos parámetros son los más importantes que debemos conocer cuando estamos estudiando la cinética de las enzimas, es decir, la velocidad de las reacciones químicas que estas enzimas catalizan. Luego, aquí quise poner estos ejemplos para que nos quedara un poquito más claro cuál es el uso de la constante de afinidad, que es la Km, ¿sí? Una misma enzima puede obtener diferentes valores de constante de afinidad dependiendo del sustrato del que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la enzima catalasa, cuando ésta se une a su sustrato, que es peróxido de hidrógeno, que es H2O2, que lo que conocemos como oxigenada, tiene una constante de afinidad de 25 milimolar. Es decir, cuando yo coloco 25 milimolar de esta concentración de peróxido de hidrógeno, la catalasa alcanza la mitad de su velocidad máxima de acuerdo a esta ecuación, a esta gráfica. Luego, fíjense bien aquí, en el caso de la hexoquinasa, esta enzima puede tomar como sustratos diferentes moléculas. Una de ellas puede ser el ATP, otra la de glucosa y otra la de fructosa. Pero como estamos hablando de diferentes sustratos con una misma enzima, la constante de afinidad de esos sustratos con la enzima pues va a ser diferente entre ellas. Si se fijan, aquí tenemos valores de 0.4, 0.05 y 1.5. Aquí, ¿cuál sustrato tiene mayor afinidad con esta enzima? Aquí, el que tenga el valor más chiquito de Km es el que va a tener mayor afinidad con la enzima. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que con una menor cantidad de ese sustrato se alcanza la mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque tienen mucha afinidad. En este caso, el sustrato que más afinidad tiene con la hexoquinasa sería la de glucosa, porque es la que tiene el valor de Km más bajito, que era lo que decíamos acá. Un valor bajo de Km se relaciona con una elevada afinidad de enzima por sustrato, es decir, la hexoquinasa, que es una enzima que podemos localizar en cerebro, tiene una mayor afinidad por la de glucosa, luego por el ATP y finalmente la de fructosa tiene una baja afinidad por esta enzima. En el caso de la anhidrasa carbónica, tiene una constante de asociación de 26 milimolar.
del ácido carbónico, ¿sí? Que es esta molécula que tenemos aquí. En el caso de la quimiotripsina, esa también puede tener dos sustratos. Uno de ellos sería el glisil-tirosinilglicina y la N-benzoiltirosinamida. El primero tiene una constante de asociación de 108 y el segundo de 2.5 milimolar. Por lo tanto, tiene una mayor afinidad la enzima por el segundo sustrato, porque únicamente con 2.5 milimolar de este sustrato que haya, entonces ya la enzima alcanza la mitad de su velocidad máxima. Mientras que para alcanzar la mitad de su velocidad máxima con el primer sustrato, tiene que haber 108 milimolar de este sustrato, es decir, una mayor concentración a diferencia del segundo. En el caso de la beta-galactosidasa, cuando se une con la de lactosa, pues vemos que la Km es 4 y de treonina deshidratasa con L-treonina, pues tenemos que la Km es 5. Luego, hasta aquí pues terminamos de ver lo que es cinética enzimática. Ahora vamos a ver qué factores son los que alteran la actividad enzimática. Como ya habíamos venido hablando, pues hay diferentes tipos de enzimas, ¿no? Unas van a ser de naturaleza proteica y otras de naturaleza de RNA, que es lo que conocemos como ribosimas. La mayoría de las enzimas están constituidas por proteínas. Entonces, los factores que afectan a las proteínas son los mismos factores que van a afectar la actividad de las enzimas. Uno de ellos es la concentración de la enzima y del sustrato. Otro es la temperatura. Otro es el pH, porque si ustedes recuerdan, tanto la temperatura como el pH pueden ocasionar desnaturalización en las proteínas. Por lo tanto, van a afectar su funcionamiento, van a impedir que esas enzimas realicen su actividad normal. Pero aquí también hay otros factores que van a afectar esa actividad enzimática, que son moléculas que funcionan como inhibidores, es decir, bloquean la función que pueden realizar las enzimas. Esos bloqueadores o esos inhibidores pueden actuar de manera irreversible o de manera reversible. ¿Qué significa irreversibles? Que una vez que se unen, ya no se van a despegar de esa enzima. En el cambio, los reversibles pues pueden unirse y pueden pues separarse de ese centro activo, ese sitio activo de la enzima. Y dentro de los inhibidores reversibles podemos hablar de inhibidores reversibles competitivos y no competitivos. Vamos a ir abordando cada uno de esos factores que alteran la actividad enzimática a continuación. Primero, pues tenemos las concentraciones, ¿verdad? Tanto de la enzima como del sustrato. ¿Por qué afectan estos factores la actividad enzimática? Pues bien, cuando nosotros vamos a tener determinada concentración de enzima en un determinado organismo, en un compartimento celular, ¿sí? Esa concentración no va a cambiar, esa concentración pues es la que va a estar ahí en el medio ambiente. Pero ¿qué sucede? Bueno, cuando hay una baja concentración del sustrato ahí con esas enzimas. Cuando hay una baja concentración de sustrato, lo que sucede es que esa transformación de ese sustrato a producto, pues va a suceder de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque va a haber muchas enzimas que tengan su sitio activo disponible para esa concentración de sustrato que hay. Si hay bajas moléculas, pues hasta la molécula de sustrato pudiera escoger entre las diferentes moléculas de enzima que hay ahí. Y entonces, cuando se unen con esa enzima, pues se va a producir la transformación de manera rápida y se va a generar determinado producto, ¿sí? Pero luego, ¿qué sucede cuando lo que hay más es una alta concentración de sustrato? Es decir, que haya más sustrato que enzima disponible. Es como por decir que hubiera, no sé, en un juego de una feria, ¿no? Que hay disponibles 4 lugares y luego hay 6 personas para poder ocupar esos lugares. Entonces se dice que la enzima en esta ocasión está saturada. Hay una saturación enzimática porque hay un exceso
de moléculas de sustrato a comparación de las enzimas disponibles que hay para ocupar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se da un proceso de saturación y la actividad enzimática disminuye la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque todos estos enzimas están saturadas. Entonces, para poder tener su sitio activo libre, necesitan actuar sobre una molécula de sustrato, liberarla una vez que ya la transformaron en producto y ahora sí tomar otra. Entonces, como si estuvieran trabajando bajo presión, ¿verdad? Y la velocidad de esa reacción se ve alterada porque hay una saturación, hay una mayor cantidad de moléculas de sustrato a comparación de la cantidad de moléculas de enzima que hay para que puedan actuar sobre ellas. Entonces, tanto la alteración en la concentración del sustrato como alteraciones en la concentración de las enzimas, pues van a afectar esa actividad enzimática. Luego, también la temperatura y el pH son factores que van a afectar esa actividad, ya que pues yo les comentaba que la mayoría de las enzimas son proteínas. Entonces esas proteínas o esas enzimas tienen una temperatura óptima a la cual van a funcionar al igual que un pH. Entonces, todas las enzimas tienen una temperatura y un pH óptimo. Y si nosotros, cuando estamos en el laboratorio y queremos realizar determinada reacción que esté catalizada por enzimas, no le proporcionamos a esa enzima esas condiciones óptimas, tanto de temperatura como de pH, la enzima no va a funcionar con la misma eficiencia que si lo hiciéramos bajo las condiciones óptimas, ¿sí? Entonces, cada enzima actúa a un pH óptimo. Los cambios de pH, si no lo ponemos a ese pH óptimo, ¿qué pudiera pasar? Pues que se pudiera alterar la estructura terciaria de esa proteína, es decir, se pudiera desnaturalizar y por lo tanto la función de esa proteína, que es la actividad enzimática, también se vería afectada. Por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos observar que hay dos enzimas, la pepsina y la tripsina. Ambas son enzimas necesarias para romper enlaces peptídicos en moléculas proteicas. Entonces, la pepsina vemos que tiene un pH óptimo en un pH ácido, que sería aproximadamente en 1. Pero la tripsina tiene un pH óptimo en alrededor de 7.8, que es lo que podemos ver aquí en la gráfica. Es decir, aquí lo que se está graficando es en el eje de las X tenemos valores de pH y en el eje de las Y la actividad relativa de la enzima. Podemos ver que la pepsina, o sea, sí va a funcionar en el rango a lo mejor de 1 a 5 de pH. Sin embargo, su actividad relativa, si lo comparamos al 4 con el 1, vemos que es menor la actividad que tiene la pepsina a un pH de 2, a un pH de 3, comparado con el pH de 1, que es donde tiene el pico máximo de su actividad. En el caso de la tripsina puede funcionar entre un pH de 5 y un pH de 10. Sin embargo, su actividad relativa es mayor o actúa más en un pH de aproximadamente 7.8 en ese valor de pH. Luego, ¿a qué se puede deber que se disminuyan esas actividades relativas? Pues eso que mencionábamos aquí, ¿verdad? Que esos cambios de valores de pH pueden alterar la estructura tridimensional de la proteína y por lo tanto la pueden desnaturalizar y eso afecta su función. Esto mismo sucede con la temperatura. Cada enzima tiene una temperatura óptima para actuar. Las variaciones de temperatura provocan cambios en la estructura terciaria o cuaternaria y alteran la actividad enzimática. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de una enzima que puede actuar entre los 10 grados centígrados y los 60. Sin embargo, si ustedes se fijan, tienen un pico máximo de actividad alrededor de los 45 grados centígrados. Entonces esta es su temperatura óptima porque es en la temperatura en la cual trabaja mejor, convierte una mayor cantidad de sustratos a productos. Bueno, por la clase de hoy hasta aquí vamos a dejar la clase y la clase de mañana vamos a terminar con este tema. Vamos a ver inhibidores enzimáticos, vamos a hablar también sobre regulación enzimática y eso sería todo lo que veríamos acerca de enzimas. Entonces les agradezco su atención, muchachos, y nos vemos en la clase de mañana. Hasta luego.